Buenos días amigos y bienvenidos a Iglesia Navarra, el programa que trae la realidad de nuestra Iglesia diocesana. Pasado domingo celebrábamos el Día de la Iglesia Diocesana y en este domingo el Papa Francisco nos invita a celebrar la segunda Jornada Mundial de los Pobres. A las 10 de la mañana ha tenido lugar en la Basílica de San Pedro una Eucaristía presidida por el Santo Padre con este tema de fondo de los pobres, la pobreza, para meditar, para rezar por los pobres y para meditar sobre este aspecto también espiritual de la pobreza humana. En el Evangelio estamos ya tocando los Evangelios con el discurso apocalíptico del fin del mundo, del fin de la historia, porque nos acercamos al fin del año litúrgico que culminará el próximo domingo con la solemnidad de Cristo Rey. Cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasarán, nos dice Jesús hoy en el Evangelio. Nos podrá pasar de todo en la vida, cosas muy buenas, cosas muy malas, medio buenas, medio malas, pero los bienes y los males de este mundo no tienen la palabra definitiva. La palabra definitiva solo la tiene Jesús, el Kyrios, el Señor de la historia. Él es lo definitivo y la palabra definitiva. Y en nuestro programa de hoy vamos a tocar una realidad que ha comenzado en nuestra Iglesia diocesana con una nueva delegación de ayuda a la Iglesia necesitada que se inauguró el pasado 20 de octubre en el seminario. Y está con nosotros la nueva delegada de ayuda a la Iglesia necesitada, María Ratibel. Buenos días, María. Buenos días. Bueno, ya nos has venido alguna vez al programa a hablar de esta realidad de ayuda a la Iglesia necesitada. Y para recordarnos y refrescarnos un poco, ¿qué es ayuda a la Iglesia necesitada? Ayuda a la Iglesia necesitada es una fundación pontificia que nace inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, momento en el que empieza ya, se pone en marcha su carisma propio, que es aunar la ayuda pastoral con la ayuda material, digamos. Hay organizaciones que están muy dedicadas o muy centradas en la ayuda material, en emergencias o en otro tipo de necesidades como puede ser Cáritas o Manos Unidas, y ayuda a la Iglesia necesitada. Lo entenderás con ese comienzo que tuvo, porque además de querer atender los problemas materiales de los refugiados que había en la post-Segunda Guerra Mundial, también se atendía a los sacerdotes que no tenían lo mínimo para poder celebrar la misa, a las religiosas, reconstrucción de conventos. Entonces, desde entonces viene siendo eso, ayuda a la Iglesia necesitada. Se dice ayudar a los que ayudan, es un apoyo a las necesidades de la Iglesia en todo el mundo. Y como decía, el pasado 20 de octubre se inauguró la nueva delegación en Pamplona. Cuéntanos un poco cómo tuvo lugar esta jornada. Pues fue un día muy bonito, estuvimos la mañana del sábado 20 de octubre en el seminario diocesano, el de la Avenida Baja Navarra de Pamplona, que es donde tenemos la sede. El seminario ha habilitado una zona para oficinas y hemos aparecido unas cuantas organizaciones allá. Y bueno, pues la inauguración contó con la presencia de don Francisco, que bueno, seguramente los televidentes que lo conocen, si digo que estuvo muy cercano y muy bajo y tal, pues no les va a sorprender, ¿no? Pero yo percibí que es una cuestión que a él le toca especialmente, porque nos habló mucho de la persecución, nos transmitió pues experiencias que ha tenido él, tiene amigos pues obispos de Irak, obispos de Siria y cosas que le habían transmitido como importantes, ¿no? en lo que es el testimonio de los cristianos perseguidos, a los que también Ayuda a la Iglesia Necesitada trata de ayudar. Entonces empezamos con una presentación en la que estaba don Francisco, vino también Javier Menéndez Ros, que es el director nacional de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Estaba también don Miquel García Díaz, sacerdote de esta diócesis, vicario episcopal, que por si no lo saben algunos, pues es ya el asistente espiritual de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Navarra. Y yo misma, y bueno, hicimos una pequeña presentación, un encuentro con los benefactores que acudieron, una misa para rezar por los cristianos perseguidos y luego ya se bendijo la sede y compartimos pues un pequeño aperitivo con los asistentes, teníamos una exposición instalada y bueno, pues fue muy bonito también conocer de cerca pues a los benefactores de Navarra, gente muy, muy fiel y muy maja. ¿Y qué va a hacer Ayuda a la Iglesia Necesitada? ¿Cómo va a encauzar su ayuda a través de esta delegación de Navarra?
Bueno, la delegación sobre todo es un modo de estar más presentes a nivel diocesano, porque como sabes, hemos estado en tu parroquia, por ejemplo, ¿no? Pues los voluntarios de ayuda a Iglesia Necesitada llevamos ya unos años funcionando y en eso seguiremos con la actividad habitual de ofrecer a las parroquias pues semanas por la Iglesia perseguida, vigilias de oración, damos charlas pues en parroquias o en colegios o donde nos lo piden. Dentro de poco vamos a estar en la universidad. Bueno, pues todo eso seguiremos con la actividad, y sobre todo se trata a nivel diocesano de estar disponibles pues para las delegaciones. Si podemos, pues vamos a organizar algo con la delegación de juventud, con tal, o sea, un poco ampliar las actividades a nivel diocesano. Esa disponibilidad tenemos y esas ganas. Para dar a conocer un tema que es verdad que lo hemos empezado a conocer estos últimos años, de la realidad de los cristianos perseguidos. Entre otras cosas, gracias a un informe como este que tenemos aquí, Informe de la Libertad Religiosa en el Mundo. Este es del año 2016, sí, pero creo que se va a presentar del año 2018, ¿no? Cuéntanos. Sí, se van a presentar en Madrid y en Barcelona el día concreto, los tengo los días 22 y 23 de noviembre, se va a presentar el informe de 2018. Es un informe que se edita cada 2 años, ya veis que es denso, no sé si ven el canto del libro, también nuestros telespectadores. Se hace un estudio de los 196 países del mundo durante 2 años, por eso el trabajo que se publica es todo lo que se ha investigado durante los 2 años anteriores, y trata de averiguar o de informar sobre el estado de la libertad religiosa para todas las confesiones. O sea, no es un informe católico, digamos, que esté solo viendo la persecución o las dificultades de la fe católica, sino de la libertad religiosa como tal, que es un derecho fundamental, que está recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Un derecho del que no se habla, que no está muy de moda y que no está demasiado bien en general. Yo creo que el informe del 2018, por lo que ya he podido estudiar, va a ser bastante parecido al del 2016 en cuanto a que no ha habido grandes mejoras. En cuanto a que el gran agente de persecución sigue siendo el islamismo radical ahora mismo, aunque hay otros agentes, como puede ser, por ejemplo, el caso de Corea del Norte, ¿no? Que tenemos un Estado totalitario que persigue todas las religiones, pero sobre todo en cifras de persecución están el Estado Islámico, todas sus filiales, el Islam totalitario, ¿no? El que se está sobre todo atacando a la libertad religiosa. El panorama en el mundo es de persecución, quizás más acentuado en Oriente, en Occidente hay de otra manera la persecución de cristianos. Sí, bueno, en Occidente no se puede hablar de persecución porque hay 2 términos que hay que distinguir y creo que todavía no estamos aquí en ninguno de ellos. Y por respeto igual a los que son perseguidos hasta la sangre hay que aclararlo, ¿no? Hablamos de persecución, casi podríamos decir cuando hay sangre. O sea, cuando se vive en un país en el que por tus creencias puedas perder la vida, puedas perderlo todo, no sé. Y hablamos de discriminación cuando vivimos en un país en el que nuestra fe nos puede impedir, por ejemplo, el acceso a la universidad, el acceso a la función pública, esto viene pasando en Egipto desde hace muchos años, o que no te concedan un permiso para construir una iglesia, estaríamos ahí en discriminación. Persecución, hablamos ya de ejecuciones, de asesinatos, de cárcel, que ahí podemos hablar, por ejemplo, de Pakistán, que está ahora el caso de Asia Bibi, como a punto de resolverse, que nos tienen en vilo, ¿no? Pues ese es un país de persecución. Y luego también en las cifras aclarar que en lo que es persecución religiosa en general, a todos los credos, 1 de cada 6 personas en el mundo viven en países de persecución religiosa, pero de ellos 1 de cada 3 son cristianos. Entonces, o sea, sí que se puede decir que el cristianismo es la religión más perseguida del planeta. Y no digo catolicismo, porque en eso el Papa a veces ha hablado de como dice, el ecumenismo de la sangre, ¿no? Sí. Y es que en eso no somos diferentes a cuando, por ejemplo, el Estado Islámico en Siria o en Irak atacaba a una población cristiana, atacaban al pueblo de la cruz, no atacan a los maronitas o a los ortodoxos, ¿no? Ahí estamos todos en el mismo saco. Vamos a ver ahora un vídeo de ayuda a la Iglesia necesitada que nos pone en sintonía con esta realidad.
Estamos hablando de cristianos perseguidos, ayuda a la Iglesia necesitada. Tiene una nueva delegación en nuestra diócesis, en el Seminario de Pamplona, desde el pasado 20 de octubre que se inauguraron los locales y con su nueva delegada, María Ratibel. Bueno, en un mes estamos ya en las puertas de la Navidad, hay una campaña fuerte de ayuda a la Iglesia necesitada. ¿En qué va a consistir? Esta vez la campaña va a ser una campaña muy similar a la que se hizo por estas fechas el año pasado para ayudar a volver a los cristianos de Irak a las ciudades que habían tenido que abandonar, y en este caso se va a hacer lo mismo con Siria. En Siria hay muchos proyectos de ayuda a la Iglesia necesitada abiertos, en Alepo, en Homs, en muchas ciudades de Siria, pero queremos hacer una campaña fuerte de ayuda a la reconstrucción para que regresen. Los cristianos han tenido que irse masivamente de una tierra en la que llevaban viviendo 2000 años. Porque si hablamos de Damasco, que es la capital de Siria, ¿no? Camino a Damasco se convirtió San Pablo, o sea, son unas tierras en las que ha habido presencia cristiana desde los inicios del cristianismo, y que realmente la presencia de los cristianos ahora allí está muy, muy cuestionada. Entonces, bueno, pues queremos ayudarles a volver, ayudarles a quedarse allá, y en eso va a consistir la campaña fuerte, digamos, de estas Navidades. Luego ya comentaremos que estáis abiertos a que parroquias pueden financiar muchos proyectos, como yo, por ejemplo, hice con los niños de primera comunión, etcétera. Pero viendo este vídeo, recordábamos todas las imágenes de esos asesinados a cuchillo en la playa, que hubo testimonios de que pronunciaban Señor Jesús a la hora de morir. Yo te preguntaba ya, bueno, con esta ya autoridad que tienes ya de delegada, ¿qué nos puede aportar? Porque bueno, los cristianos de aquí de Occidente, de Navarra, vamos a concretar en nuestra diócesis, bueno, pues estamos un poco, no sé si adormecidos, las familias pues van un poco a salto de mata, la comunión, la confirmación. ¿Qué nos puede aportar el testimonio y la certeza de que hoy están siendo perseguidos a muerte cristianos por profesar la fe en nuestro Señor Jesucristo? Y por ser fieles a esa fe, en unas condiciones que a nosotros nos parecen inimaginables. Nosotros que lo tenemos todo, que tenemos 10 parroquias a la redonda para elegir a dónde queremos ir a misa, y aun y todo a veces se nos hace tarde y acabamos no yendo. Hay una frase que manejamos mucho nosotros que me parece que resume muy bien esto, que decimos, nosotros somos su esperanza, o sea, nosotros desde el occidente más acomodado podemos hacer mucho por ellos, por ejemplo, ahora cuando hablábamos de esta campaña, pues hay mucha ayuda material que enviar y que hacer, y ellos son nuestra esperanza. En ayuda a la Iglesia necesitada, la oración es uno de los pilares más importantes. Nosotros hacemos, muchas veces, hemos hecho en tu parroquia también, vigilias de oración en las que ni siquiera se pasa el cesto para pedir dinero, porque la oración es realmente un tesoro, y es lo que nos transmiten cuando los cristianos son perseguidos en situaciones extremas. Lo que piden ellos es, por favor, rezad por nosotros. Ese testimonio de la fidelidad hasta la muerte de los cristianos, al final de lo que nos habla es de que Dios existe, porque es una fidelidad que desde el plano humano no tiene sentido, ¿no? Humanamente cualquiera de nosotros no se saldría el instinto de supervivencia y decimos, oh, yo si hace falta apostatar, apostato, ¿no? Pero a mí que no me degüellen en una playa de Libia. Y sin embargo sucede esto, y sucede una y otra vez. Solo en la ciudad de Homs de Siria hablaban de más de 100 mártires, solo de una ciudad, en el tiempo que duró la guerra. Entonces eso es un testimonio que nosotros necesitamos, o sea, darnos cuenta de que Dios existe, de que Dios sostiene, de que Dios da el valor que necesitamos para seguir adelante con nuestra vida cristiana, para ser testimonio de algo que hoy en día aquí, hablábamos antes, aquí no hay persecución, no hay discriminación, pero digamos que no es políticamente correcto ahora mismo ser, en nuestro caso, católicos, ¿no? Es decir, no, yo voy a misa, voy por la calle, voy con rosario en el bolsillo, o sea, no es algo fácil. Entonces, estos hermanos nuestros que están siendo perseguidos hasta morir, muchos de ellos nos hablan de algo que merece la pena, que es sostenido por alguien que desde luego puede mucho más que nuestras
pobres fuerzas humanas, y nos da esperanza a nosotros. Y ellos además están rezando mucho por nosotros, ellos hacen mucho por nosotros, les preocupamos. La fe en Occidente, que saben que se apaga, que saben que estamos tibios, pues les preocupa. Y a veces vamos allí de salvadores, de no sé qué, y dicen, ¡buah, Europa, estamos rezando mucho por vosotros! Y parece que estamos nosotros aquí haciendo algo importante, ¿no? Me impresionó el testimonio del padre Tom, creo que es salesiano, sí. Cuando salió, que estuvo secuestrado, el perdón, ¿no? Los he perdonado, ¿no? Es decir, hay cosas que humanamente no se pueden explicar si no es, como dices, por la existencia de Dios. Y el perdón es una de ellas, y de eso hay testimonios de cristianos perseguidos, pues increíbles a ojos humanos. Efectivamente. Vamos a ver ahora un vídeo que nos hace referencia a este evangelio de este penúltimo domingo del año litúrgico. Pero en esos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no alumbrará. Las estrellas del cielo caerán y las potestades de los cielos se tambalearán. Entonces verán al Hijo del Hombre que llega entre nubes con gran poder y gloria. Y en ese momento enviará a los ángeles y reunirá a sus elegidos de los cuatro vientos, desde un extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Aprended la parábola tomada de la higuera. Cuando sus ramas están ya tiernas y brotan las hojas, sabéis que el verano está próximo. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está ya cerca, a la puerta. Os lo aseguro, no pasará esta generación sin que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, mas acerca de aquel día y hora nadie lo sabe, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Estamos con Ayuda a la Iglesia Necesitada. María Ratibel nos está sensibilizando sobre esta realidad tan importante de los cristianos perseguidos hoy. Hace poco celebrábamos el 6 de noviembre en la diócesis mártires del siglo XX, de la persecución religiosa del siglo XX en España. En septiembre también se celebran otros tantos. Ya se han aprobado beatificaciones, hace poco el Papa. Es una realidad que ha existido y existirá. Y para eso Ayuda a la Iglesia Necesitada. María, ¿cómo colaborar? Por un lado, que podemos colaborar con Ayuda a la Iglesia Necesitada, y por otro, si queremos, puede estar gente viendo en la parroquia, pues que vengáis a las parroquias a hacer actividades, vigilias, charlas. Cuéntanos un poco la información. Sí, bueno, la colaboración, empiezo por lo más importante, que es recordando lo que te decía antes, la oración. Eso está en la mano de todos, y meterlos en el rosario, en la oración de la mañana, en lo que ofrezcamos, da igual, rezar por ellos, que de verdad que lo notan, que es necesario y que es muy importante. Por otra parte, existe la posibilidad de apuntarse gratuitamente para recibir el boletín que editamos pues cada mes o cada 2 meses, edita un boletín de Ayuda a la Iglesia Necesitada sobre un tema concreto, pues puede ser sobre la India, sobre Pakistán, y es un modo precioso de ir poniéndoles cara, de ir conociéndoles, ¿no? No puedes querer o no puedes rezar por algo que no conoces, y a través de ese boletín te llega información que de otro modo no obtendrías, porque además de este tema, tú como informador también sabes que no se habla. O sea, incluso en el seno de la Iglesia se conoce muy poco. Si quieren que vayamos a contarlo a las parroquias, tenemos un correo electrónico de la delegación que es pamplona@ayudaalaIglesianecesitada, todo seguido, todo en minúsculas, .org. Entonces ahí se pueden poner las parroquias en contacto con nosotros si quieren vigilias, si quieren semanas por la Iglesia perseguida, la exposición, que también la podemos llevar, que es muy bonita. Y bueno, a los posibles benefactores, a quienes quieran pues recibir el boletín o hacer un donativo, les puedo decir el teléfono de la sede en Madrid, que es donde centralizan todo el tema de donativos, que es el 91 725 9212, 91 725 9212. A través de la página web también es muy fácil hacer donativos. Ayuda a la Iglesia Necesitada, se pone en Google y sale inmediatamente. El año pasado teníamos en la catedral
el Vía Crucis, que la Hermandad de la Pasión tenemos los viernes de Cuaresma, el viernes anterior, el último, antes del traslado de la Dolorosa, bueno, con los textos al hilo de los cristianos perseguidos, sí, impactante y fue muy hermoso, y este año, Dios mediante, con el paso del Cristo alzado y el paso de la caída por las naves de la catedral lo repetiremos. Para terminar, María, ¿qué retos, qué acentos crees que en la Iglesia, aquí, en Occidente y particularmente nosotros, tenemos que acentuar para afrontar este tema de los cristianos perseguidos? Habrá mucho de gobiernos, de política, en fin, pero nosotros, en cuanto a tal, ¿qué acentos ves que...? Nosotros, sobre todo, creo que con estos testimonios tenemos que llegar a ser conscientes de la universalidad de la Iglesia. Ir mucho más allá de nuestra pequeña parroquia, de nuestro pequeño grupo. Estamos un poco también como alicaídos, ¿no? Esto va menos, este año tengo menos catequesis, tengo menos... Y sin embargo, la Iglesia, la misma Iglesia, porque es mucho más la Iglesia que lo que vemos aquí, es muy fuerte en otros sitios y paradójicamente especialmente fuerte en los países de persecución. Quizás acabemos dando gracias a Dios en nuestra diócesis, en España o en Europa, si nos aprietan más las tuercas, no sé, con legislaciones, con normativas que nos quieren acogotar. Bueno, pues yo realmente no tengo miedo de esto, porque a veces confieso que lo deseo. Digo, igual nos hace falta que nos den una sacudida, que valoremos esto y que nos demos cuenta de que no consiste en esta cosa cómoda que nos hemos montado y que va mucho más allá. Y ese testimonio de esa Nigeria que están continuamente, es el país donde más cristianos han muerto por su fe, mucho más que en Siria, más que en Irak, y es un país donde a los aspirantes a seminaristas les dicen que no, porque no caben en los seminarios. Ahí está la esperanza de la Iglesia. Y quizás nosotros necesitamos espabilar un poco. Entonces, que todo esto, que conocer esto, nos ayude a hacer esa reflexión y a tener esa esperanza que la tenemos que tener. Una gran llamada, bueno, que esperamos sea recogida y que dé mucho fruto. No tenemos más tiempo, María, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Que oiremos mucho hablar en la diócesis de ayuda a la Iglesia necesitada. Espero que sí. Y que se oiga mucho y todos recemos y nos preocupemos por esta realidad de los cristianos perseguidos. El próximo domingo, Cristo Rey, será una ocasión para decir que al final Cristo es el Rey de la historia y de la humanidad, y en Él se consumará toda la historia. Sí. Pues muchas gracias, María. Gracias a ti. Pues nada más, queridos amigos, próximo domingo, Cristo Rey. Nos preparamos para culminar de maravilla el año litúrgico, reconociendo a Jesús como Rey del universo y de nuestros corazones. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.